Continuamos entonces estudiando el maravilloso y muy edificante tema del reino de Dios. Y lo que hemos visto hasta ahora es que desde la eternidad el plan de Dios ha sido siempre traer su reino a la tierra. Por lo que hemos dicho que la Biblia es el libro de la venida del reino de Dios. Yo espero que esa sencilla frase haya calado ya lo suficiente en vuestros corazones y la puedan entender muchísimo más. La Biblia es el libro de la venida del reino de Dios. Y hemos visto el desarrollo de ese plan en sus tres variables fundamentales. Las tres variables fundamentales con las que hemos configurado en nuestras mentes el tema del reino de Dios son la variable del lugar, la variable de pueblo y la variable de progreso. Y esas tres variables las hemos examinado en los tres periodos fundamentales de la historia bíblica: la historia primitiva, la historia de Israel y la historia de la Iglesia. La semana pasada llegamos a la historia de la Iglesia y examinamos allí estas tres variables. E inmediatamente notamos que hubo grandes cambios. Cada una de esas variables cambió significativamente. El lugar del reino ya no era una ciudad o un territorio, sino algo espiritual. El pueblo del reino ya no se definía por un linaje físico, sino por la fe. Era algo espiritual. Lo que identificaba a los verdaderos hijos del reino, a Cristo y su familia, era la fe en la persona y obra de Cristo. Y el progreso del reino era también algo totalmente espiritual. Era el avanzar el reino, como estaba escrito en Mateo capítulo 28, 18 al 20, la gran comisión. Y entonces, al ver esos grandes cambios, vemos de entrada que el reino de Dios en la fase de la Iglesia es un misterio. El reino de Dios es un misterio. Estos cambios de por sí nos muestran que el reino de Dios que ya ha venido, es algo misterioso, algo que no todos pueden ver, sino aquellos que han nacido de nuevo. Vamos a recordar ese texto clave que nos enseña esto en Juan capítulo 3, versículos 3 y 5, donde vemos que no todos pueden ver el reino de Dios y cómo este reino realmente es un misterio. Juan capítulo 3, versículos 3 y 5. Dice la palabra de Dios. Hablando Jesús con este gran maestro de Israel llamado Nicodemo, verso 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el verso 5, respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Un reino que no puede ser visto por todos? ¿No les parece eso algo muy extraño? Un reino al cual solo se puede entrar teniendo una experiencia especial llamada nuevo nacimiento. Eso es bastante extraño para algo que se llama un reino. Entonces, estamos ante la realidad que el reino de los cielos es un misterio. Pero veamos cómo la palabra misma dice de una manera explícita que el reino de Dios es un misterio y está lleno de misterios. Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 13, los versículos del 10 al 17. Veamos cómo el mismo Señor Jesucristo nos dice que el reino de Dios es un misterio y que está lleno de misterios. Y eso es porque en el día de hoy vamos a tomar precisamente ese tema, el misterio del reino de Dios. Vamos a dejar ya las variables del lugar, pueblo y progreso y vamos a enfrentarnos con el tema del misterio del reino de Dios. Vamos a leer Mateo 13, del 10 al 17. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen.
porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Al leer este pasaje nos podemos dar cuenta claramente de tres cosas. En primer lugar, este pasaje dice explícitamente que el reino de los cielos tiene misterios. El versículo 11 dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios. Pero también dice claramente que estos misterios del reino de Dios son enseñados por parábolas. Dice claramente el texto que estos misterios del reino de Dios son enseñados por parábolas. Y en tercer lugar, este pasaje enseña que las parábolas tienen un doble propósito. El propósito de las parábolas que enseñan los misterios del reino tienen un doble propósito. En primer lugar, ocultar el misterio o los misterios del reino de aquellas personas quienes han venido a juicio. Aquellas personas que han endurecido sus corazones y han rechazado a Dios son ahora juzgados de esta manera. Dios oculta los misterios del reino de sus ojos, de sus oídos. A manera de juicio, Dios les envía la enseñanza de los misterios por parábolas. Pero el otro propósito de las parábolas no es solamente traer juicio sobre algunos, sino traer privilegios y bendiciones sobre otros. Entonces, mientras unos son juzgados al recibir una enseñanza por parábolas, otros son bendecidos y dotados de privilegios enormes de poder escuchar y recibir las explicaciones de estas parábolas. Y eso es lo que vamos a hacer, o a comenzar a hacer, en el día de hoy. Vamos a acercarnos al tema del misterio o los misterios del reino de Dios en parábolas y sus explicaciones. Y esto nos ayudará a descubrir los enormes privilegios que tenemos. Tenemos en primer lugar el privilegio de ya ser hijos del reino. Ya somos hijos del reino. Pero en segundo lugar, de haber venido a ser hijos del reino en una época en la cual los misterios del reino ya han sido presentados y explicados y están al alcance nuestro para estimular nuestra fe y nuestra perseverancia en el servicio del reino. Con esto en mente, vamos a empezar entonces a recorrer el camino de los misterios del misterio del reino de Dios. Y lo que hoy haremos será desarrollar dos puntos básicos iniciales. Lo primero que veremos es el misterio del reino que confundió a todos. Lo primero que veremos hoy es el misterio del reino que confundió a todos. Y en segundo lugar vamos a ver ese misterio del reino que confundió a todos explicado en parábolas. En primer lugar veremos el misterio del reino que confundió a todos. Y en segundo lugar, ese misterio del reino que confundió a todos explicado en parábolas. Comencemos entonces con el misterio del reino que confundió a todos. Resulta algo redundante decir que un misterio confunde. La palabra misterio y la palabra confusión están asociados. Un misterio confunde. Entonces resulta un poco redundante decir que un misterio confunde. Por supuesto que todo misterio confunde. Pero la Biblia quiere que nosotros notemos la confusión que causó la llegada del reino de Dios cuando llegó en forma de misterio. ¿Para qué? Para que nosotros evidenciemos de nuevo el gran privilegio que tenemos de poder conocer ese misterio. Pero antes de ver la confusión tremenda que causó la llegada del reino en misterio, es necesario que miremos en la Biblia qué es un misterio. ¿Qué es en la Biblia un misterio? Aclaremos qué es en la Biblia un misterio. La palabra misterio en la Biblia puede ser entendida de tres maneras. En primer lugar, en la Biblia un misterio puede ser algo que nunca se podrá entender. En primer lugar, un misterio en la Biblia puede ser algo que nunca se podrá entender. Por ejemplo, el misterio de la Trinidad es algo que nunca se podrá entender. Eso es, en la Biblia, un significado correcto de la palabra misterio. Pero hay otro significado de la palabra misterio en la Biblia. En la Biblia hay cosas que se han revelado y que son difíciles de entender. Hay cosas que se han revelado y que son difíciles de entender. Estas cosas difíciles de entender, de las cuales, por ejemplo, el apóstol Pablo menciona frecuentemente en su carta a los Corintios, que a él le fue dada la sabiduría de Dios en misterio, pero él no la pudo enseñar a los corintios porque los corintios se habían hecho niños
habían permanecido siendo niños. Entonces, en la Biblia también un misterio es algo que Dios ya ha revelado, pero que es difícil de entender. Eso es también en la Biblia un misterio. Pero en la Biblia hay un tercer significado de la palabra misterio, y en este significado es en donde encajan los misterios del reino de Dios. Presten mucha atención. En la Biblia hay cosas que, a pesar de ser fáciles de entender, aún no han sido reveladas hasta cierto momento, y por eso se les llama misterio. Presten atención a lo que acabo de decir. En la Biblia hay cosas que no son difíciles de entender, pero a pesar de eso son un misterio. ¿Por qué? Porque hasta el momento en que son reveladas han permanecido ocultas. Un ejemplo, Pablo dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. A la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ven? ¿Cuál es el misterio? El misterio es que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es algo que no se sabía hasta que Pablo lo reveló. ¿Eso es difícil de entender? No, eso no es difícil de entender. Pero entonces, ¿por qué es un misterio? Porque estaba oculto, porque no se había revelado hasta ese momento. En esa categoría, en ese tercer punto, es donde caen los misterios del reino de Dios. Entonces, comencemos aclarando las cosas. Que los misterios del reino de Dios no son difíciles de entender. ¿Por qué se llaman misterios? Porque no habían sido revelados hasta ese momento. Espero que estemos claros con esto. Y ahora sí, habiendo aclarado el significado de la palabra misterio en su connotación especial para los misterios del reino de Dios, ahora sí vamos a mirar y analizar cómo fue que el misterio del reino de Dios confundió a todos. Vamos a ver entonces cómo fue que el misterio del reino de Dios confundió a todos. Y para ello vamos a comenzar leyendo la enseñanza admonitoria de la venida del reino de Dios que está en el Antiguo Testamento, y ustedes ya saben en cuál libro. ¿Cuál es el libro del Antiguo Testamento que da la enseñanza admonitoria que avisa la venida del reino de Dios? El libro de Daniel. Vayamos a Daniel capítulo 2 y vamos a comenzar a ver cómo fue que comenzó la confusión que causó el misterio del reino de Dios. Daniel capítulo 2, versículos 44 y 45. Vamos a descubrir cómo fue que todo el mundo comenzó a confundirse, y cuando llegó el reino de Dios en misterio, todo el mundo quedó confundido. Daniel capítulo 2, versículos 44 y 45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Noten estas dos palabras: desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Recuerden, los otros 4 reinos que habían sido enseñados a través de las partes de la estatua del sueño de Nabucodonosor. Entonces aquí dice que el reino de los cielos, cuando llegue, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual, miren, desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Entonces, prestando atención a las palabras claves, desmenuzará y consumirá, vemos claramente que el profeta Daniel enseñó que el reino de Dios vendría con violencia. El profeta Daniel enseñó que el reino de Dios vendría con violencia. Esas palabras, desmenuzará y consumirá, hablan de una gran conquista, una entrada violenta, una batalla de gran violencia que destruirá a los reinos que antecedían al reino de Dios. Esta enseñanza de Daniel caló muy profundamente en todo Israel. Incluso en el período intertestamentario, muchos autores no inspirados por Dios escribieron acerca de la venida del reino de Dios con gran violencia, con gran conquista, y todos tuvieron en su corazón, llegaron a estar convencidos de que el reino de Dios llegaría con violencia. Ahora, los judíos no notaron ciertas señales del misterio de la venida del reino en otros pasajes de las Escrituras.
se concentraron en Daniel y no tuvieron nunca en cuenta, por ejemplo, Isaías 53. Si el reino iba a venir con gran violencia, ¿qué lugar tendría Isaías 53? Donde se ve claramente que debe haber una ofrenda de expiación por el pecado. Tampoco tuvieron en cuenta la profecía del profeta Zacarías. Si el reino vendría con gran violencia, con gran conquista, ¿cómo dice el profeta Zacarías que el rey vendría humilde montando en un burrito? ¿Cómo encajan ese desmenuzará y consumirá de Daniel con la profecía de Zacarías? Nadie se preocupó por estos interrogantes. Todos se concentraron en la fase violenta del reino. ¿Y qué sucede entonces? Que cuando llega el reino y no trae violencia, todos están confundidos. Los apóstoles, el pueblo de Israel, y había un personaje particularmente confundido, que Dios hizo una mención especial de su confusión para ayudarnos a entender el misterio del reino y el privilegio que tenemos de ser hijos del reino. Ya ustedes saben cuál es el personaje, ¿verdad? Juan Bautista. Juan Bautista era el más confundido de todos. Veamos este detalle especial que el Espíritu Santo nos deja en los evangelios acerca de la gran confusión que tenía Juan Bautista. Veamos Mateo capítulo 11, versículos del 1 al 12. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo cómo el misterio del reino llegó y causó gran confusión a todos. ¿Y por qué? Ya vimos la base de la confusión en Daniel y ahora estamos viendo la manifestación de esa confusión en uno de los personajes importantes del reino, que es Juan Bautista. Leemos entonces Mateo capítulo 11, versículos del 1 al 12. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Juan había asimilado la venida del reino de la misma manera que todos sus contemporáneos. Cuando él ve que el reino llegó y no están sucediendo las cosas que a él se le dijo, Dios le dijo que iban a suceder, Juan tiene dudas, porque el reino no viene de la manera, del modo como él lo estaba esperando. Para Juan, la venida del reino debía tener otras cosas. Veamos algo de la predicación de Juan y démonos cuenta cómo esperaba Juan que viniera el reino. Mateo capítulo 3, del 8 al 12, tenemos un fragmento de la predicación de Juan, y allí veremos qué es lo que Juan esperaba que tuviera el reino en su venida, y entenderemos mucho mejor su confusión. Mateo capítulo 3, versículos del 8 al 12. Para Juan, el reino debía venir de la siguiente manera: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Noten, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Noten ustedes en este fragmento que para Juan el Bautista la venida del reino debía contener por lo menos 3 cosas. La venida del reino para Juan debía de tener por lo menos, en primer lugar, juicio.
el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Vamos a examinar los árboles con el hacha. Y el árbol que no da buen fruto será cortado. Eso es juicio. Pero no solamente se examina quién está dando frutos de arrepentimiento o no, se hace un juicio, sino que el árbol es cortado con violencia. El árbol es cortado con violencia. O sea, para Juan la venida del reino tiene juicio y tiene violencia. Pero en el versículo 12, para Juan la venida del reino tiene separación. Para Juan la venida del reino tiene separación. ¿Cómo así separación? Sí, se separa la paja del trigo. El trigo se coloca en el granero, que no es otra cosa que el reino. Y la paja se quema en el fuego, que no es otra cosa que el infierno. Entonces, para Juan, el reino de los cielos en su venida debía tener juicio, debía tener violencia y debía tener separación. Debían terminar las aflicciones del pueblo de Dios. Debía haber la muy anhelada separación entre creyentes e impíos. Eso para Juan era la venida del reino. Pero en este momento Juan dice: el reino ya ha venido, este es el rey, síganlo a él. Y de un momento a otro él mismo se encuentra, continúa sufriendo. Él mismo se mira a sí mismo y ve que el sufrimiento continúa, y que el juicio no viene, y que la violencia sobre los malos no se ejecuta, y que la separación que él anunció no se produce. ¿Tiene razón Juan para tener dudas? Claro que sí. Se llena totalmente de dudas. Su cabeza se vuelve un mare magnum. ¿Qué está sucediendo aquí? Entonces Juan envía 2 mensajeros. Veamos de nuevo la respuesta del rey a los mensajeros de Juan en Mateo 11. Ante las dudas que hay en la cabeza de Juan, el rey que Juan mismo había señalado le responde en el versículo 4: id y haced saber a Juan las cosas que veis y oís: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. ¿Qué más evidencias quieres, Juan? Por supuesto que yo soy el rey y no esperaremos a otro. Pero bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Es decir, el que no se confunde con mi modus operandi. Es decir, el que no se confunde con la forma, el modo como ha venido el reino. Bienaventurado el que no tiene tu confusión, querido Juan. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. El que entiende perfectamente cómo ha de venir el reino. Ese es bienaventurado. Eso le manda a decir el rey a Juan. Es decir, el que entiende el misterio del reino. Y entonces, en el versículo 11, el Señor aclara por qué es bienaventurado. Y dice en el versículo 11: porque de todos los profetas, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué Juan es mayor que todos los profetas que han sido antes de él? O porque él es el que está más cerca del rey, porque él vio al rey, porque él tocó al rey, porque él bautizó al rey. Él es el más grande de todos los que lo han antecedido, pero a la vez es el más pequeño en el reino. Es mayor que Juan, por una sencilla razón: porque entiende lo que Juan no entendió. No es que nosotros seamos más santos que Juan, ninguno de nosotros es más santo que Juan. No es mayor que Juan en santidad, ninguno de nosotros. No es que ninguno de nosotros seamos mayores que Juan en obediencia, no. Ninguno de nosotros es mayor que Juan en servicio, no. Ninguno de nosotros es mayor que Juan en pureza, en santidad, en consagración, ninguno. Pero somos mayores en conocimiento. Tenemos mayor conocimiento que Juan. Y por eso es que somos más grandes que él. Porque podemos entender lo que él no entendió. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cuál es entonces ese misterio del reino que Juan no entendió? ¿Cuál es ese misterio del reino que no se le explicó a Juan? El Señor no le mandó razones explicándole el misterio. De hecho, no tuvo tiempo siquiera de oír a fuerza de lidias el mensaje de sus 2 discípulos, porque al poco tiempo su cabeza rodó. ¿Cuál es ese misterio que no se le explicó a Juan? ¿Cuál es ese misterio que se ocultó de los judíos incrédulos? ¿Cuál es ese misterio cuyo privilegio de escucharlo y entenderlo lo tienen solo los discípulos del reino? Ese es nuestro segundo punto. El misterio, ese misterio del reino que confundió a todos, ahora es explicado en parábolas.
Veamos de nuevo Mateo capítulo 13 y versículo 11, para que veamos este precioso privilegio de nuevo que tenemos de conocer los misterios del reino y de vivir en la etapa en que estos misterios han sido explicados. Versículo 11 de Mateo 13, él respondiendo les digo, porque a vosotros, no a Juan, no a los judíos, sino a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, ¿cuál es ese misterio del reino que nos es dado a nosotros, no a Juan, no a los judíos, no a los incrédulos, sino a nosotros, por medio de parábolas? El misterio básico del reino que confundió a Juan, a los judíos y aún a los apóstoles es que el reino de los cielos ya está aquí, pero no vendría con juicio, no vendría con violencia, no vendría con separación. El reino de los cielos ya está aquí y los hijos del reino continuarán sufriendo. No se dará aún esa separación gloriosa que todos esperaban. El reino de Dios ya está aquí y los impíos seguirán disfrutando las bendiciones de la gracia común. El reino de Dios ya está aquí y ambos, creyentes e incrédulos, continuarán mezclados en este mundo sin que se dé aún la tan anhelada separación. Y todo esto es porque el reino vendrá de un modo inesperado, de un modo misterioso que nadie se imaginó, que a nadie se le reveló, que a nadie se le dio hasta que el mismo Mesías abrió su boca en parábolas. Que el reino de Dios vendría en dos etapas. Ese es el gran misterio o el misterio básico de todas las parábolas del reino, que confundió a todo el mundo y que se explica en parábolas. Que el reino de los cielos vendrá en dos etapas, que venido el reino aún no hay juicio, que venido el reino aún no hay violencia, que venido el reino aún no hay separación entre impíos, entre creyentes e incrédulos, que el reino ya vino, pero en una etapa misteriosa y se espera una segunda etapa, que es lo que el Señor planeó desde antes de la eternidad. Entonces ahora el Señor pasa a dar las parábolas del reino. Son varias parábolas y todas las parábolas suman para construir los misterios del reino. Hoy no vamos a ver todas las parábolas, sino vamos a ver el énfasis común que tienen todas las parábolas en las cuales explícitamente o implícitamente se enseña la parte fundamental del misterio, que el reino vendría en dos etapas. Entonces hoy vamos a ver el énfasis común de las parábolas. No vamos a estudiar parábola por parábola. La semana entrante comenzaremos a hacer eso. La semana entrante comenzaremos a estudiar parábola por parábola. Tal vez veamos una en un sermón, dependiendo del tamaño de la parábola, tal vez dos. Pero lo que vamos a ver hoy es el énfasis común de todas en la modalidad como ha venido el reino. Y ojo, atención, esto es lo que nos hace superior a Juan el Bautista. Si entiendes esto bien, estás recibiendo el privilegio de ser hecho superior a Juan el Bautista. Entonces, todas las parábolas enseñan que el reino de Dios vino en una forma inesperada en dos fases. Y ellas, explícitamente o implícitamente, enseñan esto, que el reino vino en dos etapas. Comencemos con la parábola del sembrador, que está en Mateo 13. Y vamos a leer solo la presentación de la parábola, los versículos del 3 al 9, y ver este énfasis en las dos etapas. Mateo 13, del 3 al 9. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga. De una manera clara, esta parábola nos muestra que en la venida del reino trae a un rey como sembrador. Esta parábola nos muestra de una manera muy clara que la venida del reino trae a un rey, al rey como sembrador. Y por implicación,
aunque la parábola no lo dice, pero por implicación, si el rey viene como sembrador, vendrá como segador. Ahí están las dos etapas. La primera etapa es el rey como sembrador, y la segunda etapa, por implicación, el rey vendrá como segador. Ahora veamos la segunda parábola, en la cual las dos etapas están puestas explícitamente y sirven como base para extrapolar esa clase de inferencia a las demás parábolas. Mateo capítulo 13, del 24 al 30, es la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13, del 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Noten, de nuevo la primera fase es una fase de siembra. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Ahora noten, 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Ahí están las dos etapas. La primera etapa es una etapa de siembra y la segunda etapa es una etapa de siega. En la primera etapa el rey viene como sembrador, en la segunda etapa el rey vendrá como segador. Ahí está de nuevo repitiéndose el misterio básico que confundió a todos. Ahora veamos la parábola de la semilla de mostaza, Mateo 13, 31 y 32. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. De nuevo están las dos etapas. La primera etapa es una etapa de comienzo insignificante. La primera etapa es una etapa de comienzo insignificante. Una pequeñita semilla de mostaza es el comienzo del reino. Esa es la primera etapa, la fase de comienzo insignificante. Pero luego viene una etapa en que hay un desarrollo y crecimiento robusto hasta el final. Son dos etapas. Una etapa de comienzo insignificante y luego una etapa de desarrollo robusto hasta el final. Lo mismo tenemos en la parábola de la levadura, que es muy similar a la anterior, versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Aquí tenemos de nuevo las dos etapas. ¿Cuál es la primera etapa? La fase de inoculación de la levadura. La fase de inoculación de la levadura. ¿Y cuál es la segunda etapa? Hasta que todo fue leudado. Es decir, el final del leudado. Primero la fase de inoculación de la levadura, que es la primera etapa, y la fase final, cuando la levadura alcanza hasta el final de toda la masa. Hay dos etapas, una fase de inoculación de la levadura y luego una fase de expansión y finalización de la expansión de la levadura. Luego tenemos la parábola del tesoro escondido. Notan cómo en cada parábola se repite la misma énfasis común, el misterio que confundió a Juan, el misterio que confundió a todos, que el reino vendría en dos etapas. Ahora Mateo capítulo 13, 44 es la parábola del tesoro escondido. Dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. De nuevo, la primera etapa del reino es una etapa escondida. Esta es una fase en que el reino está escondido. El reino está oculto a los ojos de las personas. El reino está escondido. Esta es la etapa en que el reino está escondido. Es como un tesoro escondido. Pero ¿cuál es la otra etapa por implicación? La fase manifiesta, en la cual el tesoro estará a la vista de todos. Por supuesto, de todos aquellos que vamos a entrar en él, porque los que no van a entrar en él lo mirarán de lejos, anhelándolo, pero sin poder tenerlo. Pero entonces hay dos etapas, una etapa en la cual el reino está escondido, es esta etapa en que estamos, la cual Cristo vino a inaugurar, y otra etapa en que el reino será revelado, o sea, el reino será
manifiesto. Luego viene la perla de gran precio, en Mateo capítulo 13, 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En esta parábola vemos que hay una fase en la cual los hijos del reino tienen que venderlo todo para poder comprar la perla. O sea que es una fase de sacrificio. Esta primera fase es fase de sacrificio. Es una fase en la que hay que venderlo todo para poder comprar la perla. Pero por implicación, si hay una fase de sacrificio, ¿cuál será la fase que vendrá? La fase de deleite, la fase de goce, la fase donde terminará el sacrificio, la fase donde se podrá ver la perla y deleitarse en ella. Hay una fase de sacrificio y una fase de recompensa. Hay una fase o primera fase en la cual hay que venderlo todo, y hay otra fase en la cual se va a recibir el premio de ese sacrificio. Y finalmente la parábola de la red, Mateo capítulo 13, 47 al 50, muy parecida a la parábola del trigo y la cizaña. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. De nuevo, hay dos etapas. La primera etapa es la etapa de pescar, la etapa de ir a pescar, y la segunda etapa es la fase de seleccionar lo pescado. La primera etapa es la fase de ir a pescar y la segunda etapa es la fase de seleccionar lo pescado. Pueden ver cómo en todas las parábolas hay un énfasis común en relación con el misterio básico del reino de Dios, el cual vendría en dos fases. Luego veremos los detalles específicos de cada una de las parábolas, pero hoy solamente queremos ver que en todas estas parábolas Jesús enseñó el misterio del reino básico, y es que el reino vendría en una modalidad inesperada que Juan no entendió, que los judíos no entendieron, que los apóstoles no entendieron, y que por eso era necesario de enseñarlo a todos por medio de parábolas que luego serían explicadas. Ahora, no es suficiente con que sepamos que el reino vendría en dos etapas, una primera etapa y una segunda etapa posterior. En el resto de las parábolas del reino, que no están en Mateo 13, se muestra claramente que la distancia entre esas dos etapas sería muy prolongada. Veamos Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 5. Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 5. Este misterio del reino nos muestra no solamente que el reino vendría en una forma inesperada en dos etapas, sino que entre las dos etapas habrá un periodo de tiempo muy prolongado. Mateo 25, del 1 al 5. Mateo 25, del 1 al 5, la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y ahora noten, y tardándose el esposo, ¿cabecearon solo las insensatas? No, cabecearon todas y se durmieron. ¿Por qué se durmieron? Ay, porque el esposo se tardaba demasiado. Ahora vean el versículo 14, ahí mismo en Mateo 25. El versículo 14, que nos habla de otra parábola relacionada también con la venida del reino. Allí vemos también el mismo detalle que es importante, y es que entre las dos venidas, entre las dos etapas, hay una gran cantidad de tiempo. Mateo 25, 14, la parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose a media cuadra de su casa, no, ¿qué dice allí? Yéndose lejos. ¿Qué hace eso? Poner distancia entre una y otra etapa. Yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Pueden ver entonces cómo estas otras parábolas completan este misterio básico del reino, que el reino de los cielos vendría en dos etapas.
Una primera etapa, una segunda etapa con distintas características. El rey como sembrador, el rey como segador. La etapa de siembra y de siega. La etapa de tesoro escondido, la etapa escondida, la etapa manifiesta. La etapa de sacrificio, la etapa de recompensa. Dos etapas separadas entre sí por un largo periodo de tiempo. Y ahora nos preguntamos, Señor, ¿por qué lo has hecho así? Podremos hacernos esta pregunta delante de ti sin ofenderte, sin ofender tu majestad y tu reverencia. ¿Por qué lo has hecho así? ¿Por qué has colocado la venida de tu reino en dos etapas, separadas por una gran cantidad de tiempo entre una y otra? Y la respuesta no es otra que porque de esa manera su gloria es magnificada aún más. Su gloria es magnificada aún más. Porque a Él le plació en su primera etapa venir y librarnos de la tiranía del pecado. Lo primero que hizo al venir en su primera etapa fue librarnos de la tiranía del pecado, destruir a nuestro enemigo y dejarlo en acción contra nosotros de una manera limitada. Y luego, al regresar por segunda vez, terminará de destruir a todos sus enemigos y conquistará el lugar del reino para nosotros. Y de esa manera, en esa progresión de cosas, habrá mayor gloria para su nombre. Su victoria será mucho más notoria y su reino será mucho más glorioso y nosotros participaremos de esto. Y hermanos, el conocer estas cosas es nuestro privilegio, es nuestro gozo. Veamos de nuevo Mateo capítulo 13, versículos 51 y 52. Mateo capítulo 13, versículos 51 y 52. Al terminar de enseñar sus parábolas, sin haber dado muchas explicaciones, solo las suficientes para que las demás parábolas puedan ser todas entendidas, Jesús les dice a sus discípulos. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Cómo así, Señor, cosas nuevas y cosas viejas? ¿Cuáles son las cosas viejas que ahora forman parte de tu tesoro acerca del reino de los cielos? ¿Saben que en este día, al escuchar este mensaje, esta predicación, y por el Espíritu entender estas cosas, ustedes han obtenido un grado, ustedes se han graduado? ¿Cuál es el título que les otorga el Señor? Ustedes son escribas doctos en el reino de los cielos. ¿Y cuáles son esas cosas viejas que como escribas doctos en el reino de los cielos tienen ahora dentro de su tesoro, que como padres de familia deben proveer para otros? Pues todas las cosas del reino que ya aprendieron. Las cosas viejas de los tesoros del reino son todo lo que hemos visto a lo largo del Antiguo Testamento. Esas son las cosas viejas. La forma como se implantaba el reino en cada fase, la forma como progresaba, cuál era el pueblo, y todas aquellas cosas son las partes viejas del tesoro. ¿Y cuáles son las cosas nuevas del tesoro? Pues las que ahora están aprendiendo a través de las parábolas, empezando por este misterio básico. El reino ha venido en dos etapas. Y a medida de que vamos estudiando el resto de las parábolas, vamos entendiendo mucho más esas cosas nuevas. Y como escribas doctos, graduados como escribas doctos, tenemos una obligación: tomar esos tesoros y sacarlos y darlos a conocer, porque hay muchas personas, incluso dentro del pueblo de Dios, que no los conocen. ¿Qué es lo que hemos visto entonces en el día de hoy? Hemos visto dos cosas. En primer lugar, el misterio del reino de Dios que confundió a todos. Y en segundo lugar, el misterio del reino de Dios que confundió a todos, explicado de una manera sencilla en parábolas, su misterio básico, su elemento básico fundamental. Y ahora nos corresponde terminar preguntándonos cuáles son las aplicaciones para nuestra vida práctica que vienen a partir de este mensaje maravilloso que hemos comenzado a estudiar del misterio o los misterios del reino de Dios. Sin duda alguna, la primera aplicación práctica que traemos de este pasaje, de este mensaje, es el gozo. El énfasis de nuestro Señor está en nuestro privilegio. El privilegio que tenemos de ser mayores que Juan el Bautista, y ya entendemos en qué sentido, nos debe llenar de gozo. Nosotros ahora somos escribas doctos con un grado mayor que el de Juan el Bautista, y el solo hecho de que Dios nos haya escogido para ser sus siervos del reino
en esta etapa del reino y entendiendo estos misterios del reino, nos debe hacer llenar de gozo. Porque al entender estos misterios, tenemos absolutamente seguridad del fin que nos espera. Nuestro gozo palpita porque tenemos seguridad de lo que hemos venido a recibir como privilegio. Pero también tenemos seguridad, hermanos, del fin que nos espera. Escuchen bien, hermanos, porque ustedes y yo no seremos quemados como cizaña, no seremos arrojados como peces muertos a la orilla, no seremos privados de ver el tesoro más hermoso que existe, no seremos privados de deleitarnos con la perla de gran precio. Nosotros estaremos allí, viendo el tesoro escondido, viendo la perla de gran precio. Eso está dado para nosotros, es nuestro y lo estamos esperando. Nosotros seremos consolados el día de la gran separación, porque la separación que predicó Juan vendrá, ocurrirá. Nosotros seremos separados de los malos y estaremos en un lugar donde ellos nunca jamás podrán entrar. Y nosotros vivimos la dicha y la felicidad de vivir como el pueblo separado de Dios. Eso aún no es, viene en la segunda etapa, pero sucederá porque está escrito. La palabra hoy nos lo ha dicho claramente. Pero también tenemos un privilegio, que no es un privilegio futuro. Nuestro gozo no es por mirar al futuro solamente, sino también que nuestro gozo es presente. Porque en este presente de hoy, domingo, en la ciudad de Quibdó, donde estamos ustedes y yo, nosotros conocemos al Rey. Nosotros conocemos al Rey, conocemos parcialmente sus misterios. Y nosotros sabemos lo que otros no saben. Y nosotros podemos hacer lo que otros no pueden hacer, y es poner nuestros ojos en el Rey. Nosotros podemos poner nuestros ojos en el Rey. ¿Y para qué vamos a poner nuestros ojos en el Rey? Para descubrir que después de todo, el reino sí vino con violencia. Pero ¿cómo, pastor? Hace un momentico usted dijo que el reino no había venido con violencia. Pero cuando necesitamos nuestro privilegio de poner los ojos en el Rey, nos damos cuenta que el reino sí vino con violencia. Solo que la violencia vino sobre el Rey. La violencia fue contra él. No fue la violencia que todos esperaban. La violencia vino contra él. Y al poner nuestros ojos en él, vemos el misterio del reino. Al ver la violencia de la ira de Dios que nosotros merecemos puesta sobre el Rey. O sea que el reino, después de todo, sí vino con violencia, pero la violencia vino sobre el Rey, y solo nosotros podemos apreciar eso y entenderlo y saber que se hizo a nuestro favor, para nuestro beneficio. Y al saber los misterios del reino, no solamente tenemos gozo y deleite y podemos entender y ver al Rey sufriendo la violencia por nosotros, sino que al entender los misterios del reino también sabemos que debemos de tener paciencia. ¿Por qué? Porque el periodo entre la primera y segunda venida del reino es largo. Y el Rey, al enseñarnos estas cosas, nos está diciendo: hijitos, debéis tener paciencia. ¿Por qué debemos de tener paciencia? Porque aún estamos mezclados en el mundo con los impíos. Aún padecemos cosas horribles de ellos. Aún tenemos que ejercitar paciencia. Pero eso aumentará nuestro gozo al final cuando seamos separados. Y ahora debemos entender que la primera fase del reino ya está muy avanzada. La primera fase del reino está ya muy avanzada y el tiempo que nos toca esperar ahora de paciencia es poco. La primera fase está muy avanzada. Ya se ha avanzado demasiado el progreso del reino. Lo que falta vendrá y no tardará, pero aún debemos tener paciencia. Entonces lo primero es gozo, privilegios, contemplar al Rey, ver la violencia que se hizo sobre él para dar gracias. Pero en segundo lugar, paciencia, porque aún la segunda fase está por venir y debemos esperarla. Pero la tercera aplicación necesaria de este misterio básico del reino es que si no ha venido todavía la segunda fase, es porque Dios está esperando que nosotros completemos el trabajo. ¿Por qué el espacio de tiempo tan largo? Para poder realizar un trabajo. Debemos trabajar. ¿De qué nos sirve ser escribas doctos en el reino de Dios y conocer los tesoros viejos y los tesoros nuevos del reino si no trabajamos para el reino? Debemos trabajar para el reino. Y para poder trabajar para el reino, cuando miramos este asunto de tener que trabajar para el reino, vemos que el reino
vino con otra clase de violencia. El reino vino con violencia sobre el rey, pero el reino vino también con violencia sobre los hijos del rey. No solamente hubo violencia para el rey, sino que también hay violencia para los hijos del reino. Y eso tiene que ver con nuestro trabajo para el reino. Vaya conmigo a Mateo capítulo 11, versículos 11 y 12. Después de todo, la venida del reino no fue tan sin violencia. Cuando el reino vino, hubo violencia para el rey, pero también hay violencia para sus súbditos. No es la violencia que todos esperaban, es una violencia diferente. Mateo capítulo 11, versículos 11 y 12, en nuestro texto, donde terminamos ahorita, las palabras finales del Señor. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él, hasta hay privilegios, pero ahora trabaja. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Entendiendo las dificultades exegéticas de este texto, pero mirándolo a la luz de su contexto y del tema general del reino, lo que entendemos en este pasaje es que solo la violencia contra uno mismo es lo que asegura la posesión de grandes porciones del reino. Solo aquellos que son capaces de ejercer violencia contra sí mismos se aseguran, arrebatan para sí mismos las grandes y mejores porciones del reino. Solo los violentos lo arrebatan. Solo los violentos lo toman para sí. Luego, después de todo, el reino sí trajo violencia. Trajo violencia para el rey, que tenía que pagar por nuestros pecados, pero también trajo violencia para nosotros, que debemos ejercer una violencia santa, una violencia contra nosotros mismos, que es el único camino que nos lleva a obtener las mejores porciones del reino, a arrebatar las mejores porciones del reino. Pero ¿qué vemos en nuestros días? En nuestros días los hijos del reino tienen poca violencia, actúan con poca violencia contra sí mismos. La mayoría de los hijos del reino son cómodos, les gusta la comodidad. La mayoría de los hijos del reino son pusilánimes, les gustan las cosas como están. No son inconformes con el reino, como ven el reino en sus vidas. No son inconformes como ven el reino en su iglesia. No son inconformes como ven el reino en su ciudad. Están muy cómodos. No son violentos. No son de aquellos violentos que arrebatan las mejores porciones del reino. No, hermanos, el reino vino con violencia. La violencia está dada sobre los hijos del reino. Ellos mismos la deben ejercer sobre sí mismos. No a la comodidad, no a la pusilanimidad, no al estancamiento, no a la resignación. Esta es la fase de sacrificio, donde hay que venderlo todo por obtener la perla. Todo. Pero hoy en día no hay esa clase de violentos. Solo los violentos arrebatan las mejores porciones del reino. Así que para ustedes es también la exhortación a trabajar, hermanos, a trabajar en vosotros mismos con violencia, a examinarse más a nosotros mismos aquellas cosas que impiden que el reino crezca en ustedes y tratarlas con violencia en ustedes mismos. Ver cómo está la situación del reino en la iglesia y comprometerte más con tu iglesia para que el reino florezca más en el reino. El reino florezca más en la iglesia. No conformes, ¿qué puedo hacer yo si nuestra iglesia es una iglesia fría y pasiva? ¿Qué puedo hacer yo, Señor? Llevo años luchando con este pecado y no lo puedo vencer. ¿Qué puedo hacer yo? Escasamente evangelizo de vez en cuando puedo. No, las mejores porciones del reino son para los violentos. Solo los violentos la arrebatan. Así que la exhortación a trabajar es para cada uno de los hijos del reino. Estas cosas no nos deben dejar en la misma pasividad, no nos deben dejar en la misma resignación, nos deben llevar a la violencia santa. A partir de la violencia que se hizo en Cristo a nuestro favor, debe haber en nosotros una violencia santa contra nosotros mismos y a favor del reino en otros y en la iglesia. Y finalmente, a los no cristianos, a las personas que no son cristianos, a nuestros amigos que no conocen a Cristo, la enseñanza del reino es muy clara para ellos. La fase primera del reino ya está muy avanzada y está por venir lo que anunció Juan el Bautista. Lo que anunció Juan el Bautista vendrá, solo que Juan lo presentó de una manera anacrónica, es decir, que se equivocó en el tiempo. Pero lo que Juan dijo vendrá. Amigos que no han entrado al reino, el reino vendrá con juicio. El reino vendrá con violencia sobre ustedes.
La violencia de Dios contra ustedes será una realidad. El reino de Dios vendrá con separación. Y si tú quieres librarte de ese juicio, si tú quieres librarte de esa violencia, si tú quieres librarte de esa separación, ven a Cristo y entra ahora mismo al reino. Cristo es la ciudad de refugio. Cristo es el único amparo seguro para huir de la ira, del juicio que vendrá, para no quedarte separado del reino, para no sufrir la violencia del Hijo de Dios contra ti. Debes venir a Él, a aquel que vino en su primera fase, a hacerlo tu rey antes de que Él venga y sea tu enemigo. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y cree, y te damos con los brazos abiertos la bienvenida al reino de Dios. Pongámonos de pie, hermanos, y oremos. Señor amado, gracias por tu palabra. Qué maravilloso es este tema del reino de Dios. Es como estar a tu lado, Señor, escuchándote hablar. Es maravilloso escuchar tus parábolas. Hoy hemos comenzado a degustarlas, a sentir su suave y delicioso sabor, su agradable perfume. Cómo son ellas de deleitosas para nuestra alma. Gracias por este misterio del reino básico que hemos visto en el día de hoy, porque a través de él hemos visto el enorme privilegio que tenemos, Señor, y mucho gozo tenemos de haber sido introducidos en el reino de Dios para ser sus hijos, pero no solamente por serlo, sino por ser tus hijos, sino por serlo en esta etapa en la cual los misterios han sido develados y pueden ser explicados y entendidos por cada uno de los hijos del reino, de tal suerte que cualquiera de ellos es mayor que Juan. Gracias, Señor, por ese gozo, porque sabemos que no vamos a ser quemados como cizaña, sabemos que no vamos a ser arrojados a una playa como peces muertos, no vamos a ser privados del tesoro más grande, no vamos a ser privados de la perla de gran precio, sino que vamos a ser salvados e introducidos en el glorioso reino de Dios que se nos ha prometido. Estas palabras que hemos escuchado hoy nos llenan de gozo, pero también sabemos que debemos tener paciencia, porque tú has dicho que el reino tardará mucho tiempo, no vendrá aún, y aún los malos estarán con nosotros, y aún sufriremos de manos de ellos, aún viviremos en este mundo perdido y maldito, pero tú nos dices, hijitos, debéis tener paciencia hasta la segunda venida del reino. Señor, gracias porque nos das esa paciencia, pero también nos comprometes con el trabajo en tu reino. Señor, hemos visto claramente que el reino en su primera etapa no vino sin violencia, pero la violencia fue sobre el rey para nuestra salvación, y también es una violencia que viene sobre nosotros. Es la violencia que debemos ejercitar contra nosotros mismos, porque las mejores porciones del reino serán entregadas solo a aquellos que fueron violentos contra su propia comodidad. Muchos de nosotros aquí están muy cómodos, están cómodos en sus casas, tienen casas muy bonitas, están cómodos en su casa viendo la televisión por cable, están muy cómodos disfrutando de sus vacaciones anuales, están muy cómodos vistiendo buena ropa, teniendo buenos trabajos, y el reino está descuidado, y no son violentos a favor del reino. Y estos hermanos no tomarán las mejores partes del reino, no las recibirán, por no ser violentos contra sí mismos. Señor, examina a cada uno con el lente de tu Espíritu Santo, para que cada uno vea cuál es su actitud como hijo del reino, y cada uno tome decisiones radicales de hacerse un violento, un no conformista, un no resignado, para echar de sí mismo la pusilanimidad, la mediocridad y la resignación en cuanto a su vida en el reino. Señor, haz de nosotros, esta pequeña iglesia local, un ejército de hombres y mujeres violentos con esa violencia santa que tú demandas para los hijos de tu reino. Te damos muchísimas gracias por exhortarnos en esta tarde también, y por animarnos y fortalecernos, Señor. Permite que este mensaje no solamente sea un mensaje más, sino que realmente vayamos atesorando cambios en nuestros corazones, cambios significativos, para que la gloria de tu reino brille muchísimo más en la ciudad de Quito. Anhelamos ver tu reino crecer en la ciudad de Quito. Padre, y si hay alguna persona aquí que no es aún de tu reino, te pedimos que infundas en él un tremendo temor del juicio, la violencia y la separación que vendrá.
en la segunda fase de tu reino. Que las personas que están aquí sin Cristo serán quemados como cizaña, serán cortados como árboles, serán levantados como paja con el aventador, con el tridente, serán arrojados a una playa como peces muertos, serán privados del tesoro escondido más precioso. Al verlo en la distancia sin poderlo contemplar, llorarán y lamentarán por todas las veces que les invitaron a entrar al reino y no quisieron. Al ver el resplandor en la distancia de la perla de gran precio sin poderlo contemplar, lamentarán y llorarán con una agonía desgarradora y se entristecerán por todas las veces que les invitaron a entrar al reino y no quisieron. Y pensando en todas las personas que están allá alrededor de la perla de gran precio, cantando y danzando el gozo de su salvación, y ellos llorando con gemidos indecibles por no haber querido entrar al reino. Señor, salva, por favor, te lo rogamos. Salva, entra a tu reino, a los que has llamado, a los que has escogido, líbralos de tremenda condenación. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros. Bendecimos tu santo nombre y te adoramos. Y ahora queremos terminar, como siempre, adorando y cantando las glorias majestuosas de lo que tú has hecho en nosotros. En Cristo Jesús nuestro Señor.